buenas noches para todos. Bienvenidos a Disertum X. Rami, buenas noches. Muy buenas noches, Gabriel. ¿Cómo has estado? Buenas noches para todos. Muy bien, muchas gracias. Hoy vamos en nuestra serie que comenzamos ya a desarrollar sobre las respuestas cristianas al wokismo, a esta batalla que estamos librando, que ya tuvimos un episodio bastante interesante el pasado. Hoy vamos a tratar otro aspecto de ese wokismo y es uno que nos ha afectado de alguna manera en lo personal, que llamamos este episodio el veneno de la corrección política. Es un tema que apasiona, que digamos que lleva mucho tiempo en boga y haciendo mucho daño en diferentes escenarios. Yo lo he sufrido en particular, creo que tú también, Rami, pero muchas personas. Yo recuerdo, Rami, ya simplemente como para introducir a la audiencia en este tema, yo más o menos hacia el 2018, 19, me invitaron a dar una conferencia en alguna universidad, en una facultad de Derecho, acá en Estados Unidos, donde la pregunta que me proponían para estudiar o para analizar tenía que ver con el problema de la corrección política y cómo abordar el problema de la verdad en las escuelas o en las facultades de Derecho. Y esto me causaba a mí unos interrogantes bastante interesantes, porque que uno como universidad tenga que decir, bueno, ¿cómo abordo el problema de la verdad que no cause, digamos, escozor o problemas o que la gente no se sienta pues maltratada? Es bien interesante, pero resulta que en los últimos, yo diría 10, 15 años hemos vivido esa parte de la ideologización de una manera muy fuerte. Recordemos que la ideologización detrás está lo que es la creación de una segunda realidad, y esa creación de la segunda realidad los ideólogos la quieren imponer por vía de la fuerza. Y una manera como la utilizan esa imposición por vía de la fuerza es callando al otro o evitando que el otro hable lo que contradiga a esa segunda realidad que ellos plantean. Entonces yo en esa investigación o para preparar esa charla hice como un recorrido de casos paradigmáticos que estaban en boga en ese momento, que me gustaría de pronto, digamos, de los que me acuerde, compartir con ustedes y de los que alcancé a encontrar. Y me llamaba mucho la atención, por ejemplo, uno que era una profesora de Harvard, que contaba que a los estudiantes le pedía que por favor no usara la palabra violación en las clases de derecho penal, porque esa palabra de violación le causaba estrés. Hazme el favor hasta dónde llegaba el tema. Y entonces aquí está como la noticia, ¿no? Cuando uno va a hablar de violación en el derecho penal, alguien se siente, la expresión que utilizan acá, triggered, como movido, como algo le sucede, como un cortocircuito, y entonces le pedían a la profesora, en este caso, que por favor tratara de evitar esos temas. Y eso llevó también a que otro profesor también de Harvard en esa entrevista dijera algo que me llamó mucho la atención, y era que él se había dado cuenta que con el paso de los últimos años, te digo, esto es 2018, claro que cuando yo fui profesor también vi lo mismo, de un tiempo para acá los estudiantes llegaban un poquitico más, ¿cómo se dirá?, más delicados frente a ciertos temas. Entonces este profesor contaba que él le tocaba preparar a los alumnos el primer día de clase, casi que era como una especie como de preparación psicológica, donde le tenía que decir a todos, miren, vamos a tratar unos casos durísimos que pueden ustedes de pronto incomodarse, pero les advierto desde ahora que, no, ojo con lo que, no, con lo que yo voy a decir acá, tranquilos, es simplemente una cuestión académica, pero pues me toca advertírselos a ustedes porque para evitar que haya problemas más adelante. Y efectivamente, aquí lo recojo en cómo la corrección política, digamos que ha sido abanderada o la que ha permitido o la que ha obligado a crearlo como los espacios seguros, los safe spaces en los Estados Unidos. Y el tema es bastante interesante, Rami, porque no solamente es a nivel, digamos, universitario. También me encontré una noticia de un colegio en California, de un middle school, donde un profesor que les enseñaba historia y les estaba enseñando la historia de la guerra civil norteamericana, cometió el error de llevar una bandera de la Confederación a clase. Y los alumnos se sintieron maltratados porque, ¿cómo así que llevaba
una bandera de la Confederación. Y ojo, el profesor ahí en esa clase llevó las dos banderas, llevó una bandera de la Unión y llevó una bandera de la Confederación. Pero la de la Confederación digamos, molestó a mucha gente y el pobre hombre lo echaron de la universidad. También por esa época, alguien que no era muy conocido en el mundo, hoy es muy conocido, es ese querido profesor que está como enfermo últimamente, canadiense, que se llama Jordan Peterson. Y Jordan Peterson comenzó digamos que salió a la luz pública más o menos, creo que fue en el 2015, si mal no recuerdo, 2016, cuando se le enfrentó a las autoridades canadienses en Toronto, tanto a las de la universidad como a las oficiales, porque le obligaban a utilizar los pronombres transgénero en las clases o frente a las personas que así lo solicitaran, y él se negó rotundamente. Bueno, el caso fue que esto lo llevó finalmente a tenerse que irse de Canadá. Él vive, creo que ahora es en Estados Unidos, y legalmente perdió el proceso ante la Suprema Corte. No sé en dónde fue en Canadá, pero ante la Suprema Corte perdió digamos, el proceso y le quitaron la licencia de psicólogo. Todo por un problema de que no quería utilizar, y él decía ahí en esa entrevista, y tiene muchas, él no va a violentar el idioma inglés por culpa de unos fanáticos que tienen una irrealidad en sus cabezas. Pero así como pasó con él, también pasó con personas, digamos, por cuestiones menores, Rami. Yo me encontré un caso de un tipo muy famoso, yo no sabía que era famoso, pero el tipo fue premio Nobel de Química por allá al comienzo de los años 2000, y él en alguna conferencia echó un chiste, hazme el favor, y él se llama Tim Hunt, y echó un chiste, y el chiste tenía algo que ver con las mujeres, algo así como un poco como, dijo algo así como que yo trabajo, eso es lo que pasa cuando uno trabaja con mujeres en el laboratorio, que uno no las puede como regañar, y si uno las regaña, pues acuérdense que son mujeres y se ponen a llorar, pero lo dijo en un tono jocoso, chistosísimo. Terminó la conferencia, yo no me acuerdo dónde fue, si fue en Seúl o en dónde fue, pero estaba lejos de su país, de Inglaterra, y entonces él cuenta que mientras caminaba a casa, empezó a sonarle el teléfono, y empezaron la cantidad de mensajes diciendo, ¿tú qué fue lo que dijiste? Está todo el mundo ardido con lo que dijiste. Bueno, al pobre tipo le tocó retirarse de la universidad donde enseñaba creo que era el London College o algo así, y prácticamente quedó en el ostracismo. El pobre premio Nobel de Química. Está este caso también de un argentino que sufre aquí dice, furibunda campaña por defender el matrimonio natural, por decir que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Es increíble, ¿no? Y bueno, y así como ese, hay muchísimos y muchísimos que no quiero, pues... No, pero hay uno más cercano a nuestro programa, y es lo que te pasó a ti en la Universidad de La Sabana hace ya varios años, que es muy similar a esto de Tim Hunt, como lo estoy viendo. No, es más bien más parecido como a de este catedrático argentino que sufre una furibunda campaña por defender el matrimonio natural, porque mi clase fue sobre eso, fue sobre el manifiesto gay. Yo lo conté en algún episodio pasado, donde yo simplemente leí el manifiesto gay, cómo iban a perseguir a los hijos, a la familia, cómo iban a infiltrar las cortes, los medios de comunicación, cómo iban a cancelar los discursos contrarios. Yo simplemente contaba el cuento, cómo había sido, y bueno, me cayó la corrección política de los medios de comunicación. Pero ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Es que yo recuerdo que eso fue supremamente injusto. Tú simplemente te referiste a que inclusive había que tenerles una apreciación especial a los homosexuales. Sí, porque tema... Sí, porque yo este tema, es decir, uno sabe uno no sabe si algún estudiante de uno tiene algún problema digamos, que se vaya a sentir un poco como en la línea del profesor de Harvard,
que tiene que acudir, y además porque uno es muy respetuoso y porque era el estilo mío de toda la vida, ser muy respetuoso con mis argumentaciones. Entonces yo siempre fui muy respetuoso en estos temas y simplemente planteaba desde el punto de vista jurídico, porque era una clase sobre ideologías del derecho, digamos, de la izquierda, toda la penetración de las escuelas críticas marxistas dentro del derecho colombiano y dentro del derecho mundial. Y planteaba como uno de los ejemplos el aborto, pero también como otro de los ejemplos del matrimonio. Y como en el caso del matrimonio, pues había clarísimamente una norma constitucional en Colombia, que era el artículo 42 y que plantea, digamos, es imposible jurídicamente que en Colombia se fuera a legalizar el matrimonio entre homosexuales. Sin embargo, la Corte clarísimamente ya iba disparada para allá por toda esa presión ideológica y toda esa manipulación del lenguaje que es un poco lo que hemos hablado en muchos episodios acá. Entonces yo estaba contando ese cuento y simplemente dentro del capítulo de las ideologías, hay siempre casi que todas las ideologías cuentan con un manifiesto. Entonces, digamos que en este no fue, digamos, distinto. Y el manifiesto lo estaba yo leyendo, que fue un documento, creo que del 88, del 89, de un activista gay acá en Estados Unidos que lanzó el manifiesto muy fuerte, muy duro, en contra, digamos, de la tradición y de quienes pensaran distintos. Y yo simplemente estaba leyendo, en algún momento siento que alguien se burla de algún tema de lo que yo digo, como si fuera una burla, yo lo interpreté así, como si alguien se estuviera burlando de un homosexual. Entonces yo freno y digo, ojo, acuérdense que tenemos que ser muy respetuosos cuando hablemos de estos temas, porque además muchos de ellos pueden estar muy enfermos. ¿Y por qué digo yo por qué utilizo la palabra de la enfermedad? Porque seguramente en esa misma clase yo toqué el tema científico de cómo hay un dolor profundo en muchos de los homosexuales. Yo no me acuerdo el porcentaje, pero es altísimo. No, es evidente que las cifras demuestran que las incidencias de problemas mentales en la comunidad del alfabeto es increíblemente superior dolor. Al resto de la sociedad, digamos, la presencia de enfermedades mentales graves, desde ansiedad, depresión, pero también intentos de suicidio y suicidios en la comunidad del alfabeto es desproporcionadamente más alta que entre los heterosexuales, y eso es un problema de salud pública real y es un problema que afecta a la comunidad del alfabeto. Y si uno lo tapa, en realidad no los está protegiendo, los está desprotegiendo porque está impidiendo que se estudie el fenómeno, que es el gran problema de que haber quitado del catálogo médico el tema de la homosexualidad como enfermedad, y es que creyeron que con eso habían tenido una reivindicación para la comunidad del alfabeto, y en realidad lo que hicieron fue anular la capacidad de entendimiento científico de su condición, de las consecuencias que eso trae y de posibles formas de tratarlo. Claro. Y entonces es impresionante porque hoy en día, y eso lo ve uno con demasiada frecuencia hoy, padres de familia y madres de familia preocupados porque sus hijos tienen tendencias homosexuales, los ven deprimidos, ven que las consecuencias que eso tiene, las ideaciones suicidas, los intentos de suicidio, ¿sí? Y cuando tratan de acudir a un psicólogo o a un psiquiatra progre, o moderno, o que no ni siquiera se ha enterado de que eso fue un cambio político en un cuerpo de enfermedades, ¿sí? En el catálogo de enfermedades por política cambiaron, y se queda sin herramientas, entonces no hay cómo tratar a sus hijos. Es que eso es lo grave. No es que les vamos a faltar el respeto, no. Es que al borrar del todo la noción de que es una enfermedad, lo que están haciendo es volviéndolos más vulnerables, es dejándolos casi que solos y abandonados en una condición que efectivamente tiene consecuencias negativas para la salud de estas personas. De acuerdo, pero es que hay algo mucho más diciente, y es que esto que yo estaba explicando, yo lo había explicado en 25 conferencias en muchas universidades y nunca había pasado absolutamente nada.
el problema fue por lo que yo conté en su momento, porque la universidad había mandado una carta a la Corte Constitucional oponiéndose a la legalización de la adopción de parejas del mismo sexo, y entonces para presionar a la universidad empezaron a atacarla y bueno, empezaron digamos, a ver a quién de la universidad podían tumbar, y lo hicieron como mediáticamente. Entonces eran los medios de comunicación. El propósito era clarísimamente cancelación, presión. Y es que por eso me parece tan interesante tu caso, porque inicialmente lo lograron. No, Yo total. recuerdo que en esa época la única universidad que hablaba con claridad, o los únicos profesores, porque no era la universidad formalmente, eran algunos profesores, hablaban con seriedad sobre estos temas. Recuerdo, pues tú, Ilva Miriam Hoyos, bueno, y algunos otros, no muchos, pero lo hacían con integridad, con valor y sobre todo con muy buena sustentación. Con A profesionalismo, partir de Rami. lo tuyo, la universidad se desapareció de lo público durante varios años. Y yo recuerdo que en esa época ya empezábamos nosotros a abrir espacios en el Congreso de la República, en la W. Recuerdo que había unos programas de debate y entonces uno trataba de llamar allá a los profesores y decían, hombre, no puedo porque en mi condición de profesor yo tengo que tener autorización y no sé qué, y entonces me tienen que pedir como con 2 meses de anterioridad. Pues ese era primero, la disculpa era el tiempo. Entonces ya cuando logramos planear con tiempo, entonces les decíamos, no, venga, pida la autorización ahorita para algo que puede suceder en los próximos 3 o 4 meses, porque hay un proyecto de ley presentado, entonces Claro. seguro va a haber una. Entonces ya hasta que nos dijeron abiertamente no, es que la universidad por política ha escogido no meterse en esto. Y eso fue horrible porque fueron muchos años de silencio de la Universidad de La Sabana por cuenta de que no supieron manejar bien el tema tuyo, porque tal vez les faltó un programa como el que estamos haciendo hoy. No, muy bien. Pero mira, yo creo que fue un poco de todo. Hubo mucho miedo y sobre todo, por ejemplo, a mí que me llama esta persona de Argentina, que ellos contratan a un tipo que es experto en crisis con los medios y todo eso, y el tipo me llama y empieza como a darme unas sugerencias que a mí no me gustaban. Por ejemplo, cosas como estas, Rami. Mira, es que para la próxima, cuando dictes tus clases sobre estos temas, tienes que buscar no hablar tan apasionado. O sea, cosas como esas, simplemente porque yo hago un Un énfasis. profesor que le hable a uno sin pasión, O ¿quién sea, le va a contar? como yo hago énfasis en todo, porque es de mi naturaleza, en mis clases, yo terminaba sudando todas mis clases de un lado para otro, porque yo le pongo corazón a mis clases cuando yo Claro, hablo. y es que eso es Entonces, lo que no, le queda a uno en el él corazón quería como que alumno. yo simplemente dijera que, pues, la verdad es que este es un tema que se puede manejar de otra manera. ¿Sí me entendés? Yo después supe que también que en la universidad, aunque yo quiero mucho la universidad, por supuesto, y digamos, pero así para cerrar este tema, tuvieron que tener como unas sesiones de ver cómo hablamos, cuál es el lenguaje de lo políticamente correcto que necesitamos incorporar acá para que estos tipos no se ofendan, para que los medios de comunicación no vayan en contra de nosotros. Todo esto sucede en medio de o con antelación a una magnífica campaña política que cambió el rumbo de esta historia, que fue la de Donald Trump. Porque lo primero que hace Donald Trump en su primer discurso es señalar a los medios como fake, decirles que son el enemigo de la gente y decir que su campaña va a estar en contra de la corrección Y, política. y en honor a la verdad, a pesar de que fueron varios años, yo creo que más de 5 años que la Sabana guardó silencio, si no estoy mal, el actual rector, cuando era todavía vicerrector, Rolando Roncancio, fue el que, digamos, cambió un poco la idea. Y es que dijo, no, no podemos mantenernos callados ante esto, más bien entrenemos gente o dispongamos de gente bien entrenada, más bien, que vaya y hable con propiedad. Y la verdad es que hoy en día la clínica jurídica de la Sabana, el Instituto de Familia de la Sabana y un par de áreas, la Facultad de Ciencia Política, algunos de sus profesores han sido
y son hoy reconocidos, digamos, como unos expositores avesados, bien argumentados, bien sustentados, conocedores en profundidad de los temas y totalmente coherentes con la moral cristiana. Entonces, efectivamente, sí, tu proceso fue muy doloroso. Yo creo que le puso pausa a más de 5 años a la actividad pública de la Universidad de La Sabana, pero gracias a Dios, y por eso digo que en honor a la verdad, la universidad como que entendió que no podía ser ajena a ese rol público y hoy en día lo está haciendo con gran solvencia, al punto que yo le recomiendo a las personas que me preguntan que dónde pueden estudiar derecho, que lo hagan en La Sabana, Sí. porque solo hay esa y otra facultad, la Unicervantes, que valen la pena. De resto, es pura ideología. Yo digamos que yo contaba en ese episodio, que ya fue uno de los primeros, yo contaba en ese episodio que afortunadamente, bueno, que desafortunadamente cuando me pasó a mí eso, éramos muy pocos. Y yo no sé si tú recuerdas que todavía, por ejemplo, Agustín Laje no había aparecido en escena. Esto fue en el Oh, 2014. Agustín eso Laje fue aparece 2 años después. Y yo mencionaba, ponía como ejemplo, bueno, a Ben Shapiro, que es muy conocido, pero puse como ejemplo a Charlie Kirk. Fíjate, ¿no? En ese episodio yo digo, porque yo cuando llego acá, yo me encuentro que aquí es muy diferente la cosa. En Colombia estamos todavía muertos de miedo a qué va a decir la W o qué va a decir los medios de comunicación, aterrorizados, mientras que aquí ya la pelea está dada y les importa cinco. Entonces encuentra uno una cantidad de líderes jóvenes, profesores jóvenes, que empiezan a dar la batalla y empiezan a dar la pelea sin que les importe, y empieza uno a hacer como esa distinción entre cuáles son las universidades woke y cuáles son las universidades a las que uno puede ir a estudiar, porque son esas universidades valientes, con profesores valientes. Pero de todas maneras, Rami, estos ejemplos que yo puse son solo para mostrar que desafortunadamente, a pesar que hemos ganado mucho en este terreno y que no es todavía como el 2014 o 2018, de todas maneras queda mucho de eso. Vivimos todavía tiempos donde la verdad se ha vuelto incómoda, peligrosa para muchas personas, donde el lenguaje ya no puede describir la realidad, sino que el lenguaje tiene que empezar como a distorsionar esa realidad, producto de la idiotización o ideologización de lo que estamos viviendo hoy. Y donde si tú no usas las palabras correctas, puede costarte la carrera, puede costarte la reputación, puede costarte la libertad. A mí me costó la carrera. Yo, la verdad es que ya no, yo no quedé con ganas de regresar a Colombia a seguir siendo profesor porque no valía la pena. Pero si tú miras que esto, a pesar de que se ha avanzado mucho, hay otros países que se han empeorado las cosas, como por ejemplo Inglaterra. Lo veíamos también en otro episodio. En Inglaterra el gobierno la semana pasada publicó oficialmente como una advertencia diciéndole a los ingleses: ojo con lo que dices en las redes, te puede costar caro. Por Dios, estamos hablando de, lo hemos dicho en otros episodios, de como de democracias disfrazadas de no, totalitarismos. en Venezuela también esta semana el gobierno de Maduro metió a la cárcel a un venezolano por poner en su página de Facebook: bienvenido el ejército estadounidense para liberarnos a los venezolanos. Imagínense si uno va a terminar en la cárcel por eso. ¿Cómo no metieron entonces a Petro a la cárcel por andar gritando en la Quinta Sí. Avenida de Nueva York que los militares no le debían hacer caso al presidente de Muy bien. Estados Unidos? No, Pero Rami, esta es una pelea de todas maneras que hay que darla, hay que batallarla, y sobre todo nosotros como católicos y desde la perspectiva cristiana tenemos muchas armas para enfrentarla. Necesitamos mucha valentía, pero la tenemos que hacer. Te cedo la así es. palabra para que nos Sí. introduzcas tú en tu tema. Pues entonces, ya con esta revisión de casos reales, lo que nos da el tiempo es la capacidad de reflexionar de una manera ordenada. Y todos estos casos que tú dices bastante bien, se producían desde el 2010, 2015, ya han seguido reproduciéndose, nos permiten hoy entender un poco qué fue lo que pasó. Y es que yo recuerdo que lo primero el primer contacto que tenía uno con el lenguaje de lo políticamente correcto
era con esta idea de que si uno realmente era considerado o tenía misericordia por el que sufría, entonces tenía que utilizar un lenguaje que considerara la dificultad por el que la otra persona estaba pasando, de manera que la forma de expresarse no constituyera una nueva agresión contra la víctima, ¿no? Y entonces ahí empieza, digamos, como el origen filosófico de cómo nos metieron el lenguaje políticamente correcto, y es que era como todas las cosas del enemigo, ¿no? Y es que coge un poquito de verdad y lo revuelve con una gran mentira. Entonces, coge el concepto de misericordia, ¿sí? Y lo reduce a que yo tengo misericordia, tengo empatía con el que sufre cuando hablo de una manera y no de otra, ¿sí? Y curiosamente esa manera es utilizando un lenguaje nuevo, ¿sí? Es decir, en últimas era la deconstrucción del lenguaje actual, es decir, las palabras, los términos normales que utilizan los lenguajes occidentales que llevan más de 2000 años decantándose, ¿no? Eh, y entonces utilizo una palabra nueva para designar una realidad que ya tenía un marco, digamos, de intelectual, un marco académico, un sentido ya asignado por miles de años. Y entonces ahí se crea una trampa, porque entonces se abre la puerta a que conceptos que ya estaban claros, que ya estaban definidos, se puedan volver a definir. Y ahí entonces el lenguaje políticamente correcto ya muestra su verdadera realidad como herramienta, porque entonces entra muy bien en los discursos marxistas del neomarxismo contemporáneo, en donde recordemos que lo que busca es coger dicotomías sociales, ¿sí? El marxismo, la del empresario y el empleado, el capitalista y el trabajador, y ponerlas a oponerse entre sí. ¿Con qué fin? Con el fin de dividir y vencer. Entonces, en esa lógica marxista de dividir y vencer, entra bastante bien este tema del lenguaje políticamente correcto como una forma de generar esa división en el tratamiento de las minorías, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Pues claro, Occidente tiene una visión, digamos, un estándar homogéneo en todos los países que son parte de la cultura occidental, que como lo veíamos también al principio, corresponden a la visión cristiana. Eso es el hilo que une a Occidente más allá de los idiomas, más allá de las culturas, más allá. Nosotros somos como cultura cristianos. Entonces, lo que hace el discurso de las minorías es hacer esa oposición entre el estándar, digamos, de la cultura occidental, que es el cristiano, versus cualquier otro grupo que se les ocurra. Entonces, primero eran las mujeres, que eso fue gracioso, porque las mujeres en números no son minoría, son mayoría. Entonces era una minoría que no lo era. Después, entonces, llegó la comunidad del alfabeto. Entonces, L, G, B, T, I, Q, más, y signos de interrogación, y ya hasta perros y gatos meten en el logo, ¿no? Y eso va a seguir infinitamente porque la idea es segmentar cada vez más la sociedad. Entonces, cada una de esas letras se entra en oposición como minoría a la mayoría, que es nuevamente el cristiano. Y finalmente, las minorías históricamente discriminadas. Y entonces, ¿qué son las minorías históricamente discriminadas? Ah, que en Estados Unidos hubo esclavitud, entonces, ¡pum!, los negros. Ah, que en Colombia y México hubo conquista y entonces se maltrataron a los indígenas, ¡tum!, entonces los indígenas también son una minoría. Ah, que no sé qué. Y así empiezan a recoger unas minorías que ya no existen, porque es que hoy en día el negro esclavo pues no existe, hoy en día el indígena
digamos, que hable quechua o lo que sea que quiera hablar, pues no existe. Lo que hay son unas personas que cuando se visten de indígenas, entonces se abrogan la representación de los pueblos ancestrales y los matriculan nuevamente dentro de las minorías. Entonces, para respetar a estas minorías, toca cambiar el lenguaje. Y entonces ahí es donde se ensamblan las dos cosas. Entonces, la lógica o la dinámica marxista de la dividir y vencer, junto con esta herramienta creada a partir de un engaño, de una reducción de la empatía, de la solidaridad, de la misericordia a un tema meramente formal, porque ahí no hay misericordia. Es decir, cuando yo, por ejemplo, le digo a una persona con dificultades de definición de su identidad sexual, género fluido, ¿no es cierto? Y la llamo por los pronombres que ella diga, que puede ser ellos, ellas, todos, el universo, ¿no? Cuando la llamo de esa manera, en realidad no estoy teniendo misericordia con su situación, no, estoy jugándole un juego, estoy llevándole a la práctica, digamos, a la relación entre esa persona y yo, su disforia, literalmente, su problema de identificación, de identidad sexual, se lo estoy digamos, dramatizando, teatralizando, supuestamente para hacerla sentir bien. ¿Sí? ¿Qué es lo que me llama la atención y es por qué nosotros decimos mentiras? ¿Sí? ¿Por qué se dice mentiras? Y entonces, básicamente, cualquiera que haya dicho mentiras siempre sabe que la mentira es una forma para posponer una consecuencia por una realidad que de cierta manera es negativa, ¿sí? O sea, que uno lee como negativa, que uno lee como dañina, que uno lee como que mejor no se hubiera dado esa realidad. Entonces uno dice una mentira para tratar de evitar la consecuencia que esa realidad negativa le puede traer a uno. Pero en realidad, si uno piensa con lógica el valor de la mentira, pues es un valor muy débil y muy relativo, porque efectivamente más pronto cae un cojo que un mentiroso que un cojo, y la verdad siempre sale a la luz. Entonces, al final del día, y entre más grave sea la mentira, pues más rápido se conoce la verdad, porque una mentira se tiene que tapar con otra, con otra, con otra, y eso genera una dinámica que finalmente falla. Entonces, si yo estoy tratando de postergar una consecuencia para un acto negativo y digo una mentira, eso no evita que yo tenga que asumir la consecuencia, lo posterga y al final la consecuencia que recibo es mucho más grave que lo que hubiera sucedido si yo desde el principio lo digo. Y ese es el problema con el lenguaje políticamente correcto, que esconde, o sea, se presenta como una forma de misericordia, porque se le está diciendo, no, es que esta es la manera de actuar caritativamente, de actuar empáticamente con las minorías. Una falsa empatía Total, total. para encubrir como una nueva moral de víctima, del Claro, victimismo, un nuevo que lo que victimismo. hace es encubrirle al sujeto que supuestamente estoy protegiendo su propia realidad, las consecuencias de su propia realidad, lo que está sucediendo. Entonces, si yo le digo presidenta y no presidente, pues simplemente estoy tratando de decir, no, es que como es mujer está allá, y eso no es verdad. Ojalá estuviera ahí, es porque es una persona que tiene las capacidades para hacer eso. ¿Sí? No por ser mujer. Y es más, conozco muchas abogadas muy relevantes y muy famosas que se molestan por ese tema del feminismo y por ser reconocidas como buenas abogadas por el hecho de ser mujer. Les dicen, no, yo soy muy buena abogada es porque he estudiado, porque me he matado, porque he trabajado, porque me he sacrificado, porque he hecho una carrera digna de reconocimiento, no por ser mujer. ¿Sí? Claro. Competí en igualdad de condiciones con todos los hombres y aquí estamos, ¿sí? Y eso es real. Entonces, para terminar, pues claro, la dinámica de lo políticamente correcto es una dinámica mentirosa que busca esconderse bajo el disfraz de la falsa empatía, que ha sido generada o ha sido aprovechada en esta dinámica de las minorías y que finalmente lo único que hace es esconder o posponer
las consecuencias de la realidad a los individuos que supuestamente se quiere proteger. Pero en últimas, todo esto es una herramienta para crear un nuevo lenguaje y ir llenando de contenido ese nuevo lenguaje. Y entonces parecer como que hay unas nuevas nociones, unos nuevos conceptos. Entonces habla uno de la muerte digna, de la interrupción voluntaria del embarazo, de la IVE, ¿no? de las comunidades ancestralmente discriminadas, ¿no? Como para crear un nuevo lenguaje que yo lleno de contenido, y en un momento dado, cuando las personas van a hablar de aborto, dicen, ya esto ya no se le puede decir aborto. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede decir aborto? Entonces, ya, ¿de qué hablan? De IVE, y qué es la IVE, y cómo es el procedimiento de IVE. Y entonces lo que hacen es sacar y cancelar a las personas que no utilizan el lenguaje políticamente correcto, porque supuestamente ya no saben de qué están hablando. Y es mentira, porque son las mismas realidades de siempre, Claro. de más de 10.000 años de historia de la humanidad, sino que con un empaque diferente que le están tratando de llenar de contenido, claro, que al final es carreta. Claro, digamos que en muchos episodios nosotros hemos abordado el problema del lenguaje como un ámbito privilegiado para el conocimiento de la realidad y de la verdad, porque entre otras cosas el lenguaje, como tú decías, que se ha decantado durante tantos siglos, que ha tenido tantas variantes, el lenguaje, digamos, no es un simple vocablo expresando un sinsentido o un objeto vacío o una irrealidad, sino que de alguna manera el lenguaje opera como símbolo de lo real. Algo, cuando uno menciona una palabra, la palabra de alguna manera está conteniendo un concepto que lo vamos a captar en nuestra razón, pero que está siendo referido a esa realidad. Cuando yo digo que las palabras no importan, o que importan en la medida en que o las realidades no importan, sino que importan en la medida en que yo las manipule, pues evidentemente estoy introduciendo digamos, un efecto perverso dentro del lenguaje, una acomodación de ese lenguaje, que es lo que estos grupos han querido hacer. El aborto seguirá siendo el aborto y seguirá siendo la muerte de un inocente intencionalmente provocada. Que lo quieran llamar interrupción voluntaria del embarazo como para no sentirse tan mal, como para lavar la culpa un poco, pues allá ellos. Pero creo que nosotros tenemos que seguir llamando las cosas como se deben llamar y por su nombre. Sigue siendo el intencionadamente muerte, intencional de un inocente, a quien se le da muerte, a quien se asesina, o como lo quieran llamar, de una manera injustificada. Y lo mismo pasa con el problema del matrimonio. El matrimonio sigue siendo la unión de un hombre con una mujer. Lo otro es un invento, una ficción, llámalo como tú lo quieras llamar, pero no lo llames matrimonio. Que la ley lo quiere reconocer, reconócelo, pero darle una categoría especial, porque es que el lenguaje realmente, como lo hemos venido planteando acá, y no sé si tú recuerdas cómo en la filosofía moderna ha habido muchos intentos por modificar ese problema del lenguaje. Aquí hemos mencionado varios. Yo contaba en otra clase, en otro episodio, una clase que recuerdo con Carlos Gaviria sobre el problema de la dignidad humana. Porque en el fondo, esa sentencia que él fue ponente sobre la eutanasia, la basaba o la fundamentaba en el problema de la dignidad humana. Yo tengo una discusión con él en clase, digamos, relativamente famosa discusión, porque pues se habló mucho de que un estudiante confrontó a Gaviria en clase y estuvieron allá como media hora discutiendo, y la verdad es que lo estuvimos como media hora discutiendo, donde él me daba su definición y yo le daba la mía de lo que era la dignidad humana. Lo planteaba desde la perspectiva del merecimiento. Al final, él sale con el truco viejo de Dworkin, que lo mencionamos en otro episodio, donde dice, y me lo dice incluso porque dentro de su amabilidad, mira, Gabriel, me lo dijo con estas, estoy casi que parafraseando, casi que literalmente lo que pasaba, más fue en la Universidad de los Andes. La Constitución contiene conceptos, pero no concepciones. Y las concepciones las define quien tenga el poder de definirlas. En otras palabras, me estaba diciendo, yo soy juez constitucional, yo la defino porque yo tengo el poder, tú no. Entonces la Constitución dice lo que a mí se me dé la gana. Y exactamente, la Constitución no habla de dignidad humana, pero lo da como un referente sin contenido, más o menos como un
como una palabra vacía, y yo la lleno de acuerdo a la concepción del momento. Claro, yo le digo a él, o sea que si cambia la concepción después y prohibimos la eutanasia y la distinguimos de otros fenómenos o lo que fuere, ¿tú estarías dispuesto entonces a aceptarlo? Y la respuesta de él es dentro de su lógica, claro, Que sí. que sí, que él acepta. Entonces, en el fondo lo que hay es un problema político y es un ¿Y de problema poder? y de ¿Quién poder. tiene el poder para nombrar la mayoría de los jueces de la corte? Exactamente. Entonces, claro, y el lenguaje termina siendo como el instrumento de dominación ideológica, donde lo que se busca es advertir algo que también lo dijimos en otro episodio, que por aquí lo voy a poner por fin en pantalla, que es la lógica de Humpty Dumpty. ¿Recuerdas, Rami, que lo mencionamos en otro? Cuando yo uso una palabra, insistió Humpty Dumpty, con un tono de voz más bien desdeñoso, quiere decir lo que yo quiero que diga, ni más ni menos. La cuestión, insistió Alicia, es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. La cuestión, zanjó Humpty Dumpty, es saber quién es el que manda. Eso es todo. Esto resume, a mi juicio, el problema que estamos viviendo hoy de la corrección política. Porque yo creo que tú vas a hablar más adelante, porque es que este tema no se queda simplemente en una cancelación, también se va a pasar a una penalización. Y entonces, en el fondo, la penalización es, cuando hablemos de los discursos del odio o de odio, ¿quién define el discurso de odio? ¿Quién define los conceptos? ¿Quién define las palabras? Y las palabras, como dice Humpty Dumpty, al final del día, es la teoría del más fuerte. Aquí triunfa no la dignidad, no los derechos humanos, no los derechos naturales, sino el Estado, la autoridad, el autoritarismo, el totalitarismo disfrazado de justicia constitucional Justicia social. o disfrazado de ley del Congreso o disfrazado de justicia social o disfrazado de lo que quieras. Todo siempre es dentro de esa misma lógica de que el poder es el que pone las condiciones, no el derecho. Y ahí hay una inversión histórica clarísima frente a la manera como se originan las democracias occidentales, por ejemplo la de Estados Unidos. Nuestros derechos son anteriores al Estado. Usted lo único que hace, señor Estado, es reconocer esos derechos, no usurparlos, no determinarlos, no abrogarlos, sino que tiene el deber de respetarlos. Y por eso es la pelea que estamos viviendo hoy. Digamos que en el fondo lo que se está viviendo el mundo es eso, la lucha contra, uno piensa en Inglaterra, que lo hemos mencionado, en Inglaterra esos espacios de libertad que se ganaron con sangre y hoy en día ver Inglaterra prácticamente sumida en un totalitarismo precisamente por este problema del lenguaje. En fin, estamos viviendo entonces, Rami, una ficción, digamos, ideológica, producto de las ideologías, que exige una obediencia absoluta y que para mantener esa obediencia absoluta exige el silencio, que ya no se puede preguntar porque preguntar es sospechoso, porque si no usas el nuevo, digamos, el nuevo lenguaje, estás incurriendo en un acto de violencia y así sucesivamente. Y como tú bien lo planteabas, con esto se nos han metido con una cantidad de cuentos y de instituciones sociales que nos las quieren transformar a punta de fuerza. Nada más. La Corte Constitucional no tiene sustento en sus decisiones de aborto o en sus decisiones sobre el matrimonio en nada distinto que en su autoritarismo, porque ni siquiera tiene una construcción lógica correcta. Cuando yo hablaba en otro episodio de la justificación racional, ni siquiera pasa la prueba de las reglas de argumentación jurídica, por ejemplo, de Robert Alexy. Tiene fallas estructurales en la composición y en la estructuración de esas decisiones. Al final del día, ¿qué es el derecho? Al final del día, ¿qué es esto que se nos impone? El poder. Punto. El poder desmedido, la fuerza. Y si tú no te sometes, pues viene el siguiente paso, que es el hard enforcement, que es donde te van a obligar por la fuerza a que lo cumplas, Rami. Sí, ahorita que hablabas, tenía muy presente que digamos, uno de los indicadores que utilizan los académicos para definir
el grado de avance de una sociedad o incluso de una democracia es los periodos de paz, es decir, cuánto dura esa sociedad sin recurrir a la violencia, a la guerra, para hacer transiciones o del poder o del modelo económico o en el caso de los gringos del tema de la esclavitud, ¿sí? Y uno diría que Occidente, el éxito de Occidente es que muchos países occidentales llevan muchos años sin tener que recurrir a la violencia para generar transiciones y cambios de paradigma, cualquiera que ese sea. En Colombia es famoso que nosotros desde hace muchas décadas no tenemos una dictadura, que tuvimos un cambio de constitución en el 91 absolutamente pacífico, precedido casi que de una fiesta democrática, que hemos tenido una sucesión de presidentes elegidos democráticamente desde más de un siglo. Ese tipo de indicadores nos muestran, o ese tipo de datos nos muestran cómo Occidente había venido trabajando esta idea de que los conflictos se resuelven de una manera racional, con la lucha de ideas en el espacio público y al final resulta vencedor la mayoría, ¿sí? La democracia al final se vuelve una forma de resolver razonablemente las diferencias entre una sociedad. Lo que hace el lenguaje políticamente correcto, como lo estabas mostrando tú, ya que es una herramienta de imposición del poder, es devolvernos. Y todos estos, Habermas, Rawls, Dworkin, Alexi, en realidad son unos adalides de la violencia, que es lo que queda claro. ¿Por qué? Porque ellos dicen ya no creer en los acuerdos decantados de la sociedad occidental por siglos, ¿sí? Sino que dicen no, yo como no me gusta lo que hay por cualquier razón, ¿sí? Que es al final uno siempre va a encontrar que son razones personales de cómo viven ellos sus vidas, ¿sí? Entonces, como no me gusta lo que hay, entonces propongo esta teoría para acabar con lo que hay y permitir que alguien con poder, ¿sí? Eche por tierra todo lo que esta sociedad ha creado institucionalmente, bueno, ¿sí? Para que haya esa famosa transformación. ¿Hacia qué? Hacia lo que sea que diga el poderoso en ese momento. Y es una absoluta irresponsabilidad, porque lo que están es creando el caldo perfecto para una sociedad que se siente constreñida al máximo, impuesta, no puede ni siquiera hablar libremente porque el lenguaje ya es utilizado con un mecanismo de coerción por unos poderosos que ni siquiera se revelan a sí mismos en lo que son, porque es una dictadura que ya no es el del militar, que se acuerda uno de que salía con todas las condecoraciones y a decir aquí hay noche, nadie puede estar por la noche en las calles de Chile, sí, de Santiago de Chile, nadie en la calle a partir de las 6 de la tarde. Listo, uno sabía con quién se estaba enfrentando. No, acá es una dictadura mucho más soterrada, donde identificar al enemigo no es tan fácil, donde sale, por ejemplo, en Estados Unidos, Alexandra Ocasio-Cortez con su carita de yo no fui, haciéndose la boba, o la misma Kamala. Kamala Harris con sus aparentes locuras, ¿no? Y que no sabe ni hablar. Entonces, no, pero tiene una agenda clarísima. Y es que una vez yo tengo el poder, me importa 5 lo que yo misma haya dicho, lo que yo misma haya prometido, y vamos a imponer una visión de mundo de esta manera. Y entonces ahí es cuando ya la violencia es la única Pero solución. sabes, Para Estados Unidos es una fortuna tener a Donald Trump ahorita como presidente. Porque si seguían en la misma línea de Biden, donde de verdad es que el presidente iba y decía cualquier estupidez, cualquier boludez y brun, aprovechaban eso para hacer unas transformaciones impresionantes, lo de las vacunas, la forma en que manejaron la economía, bueno, la forma en que echaron por tierra todo el tema de la energía, bueno,
todas esas injusticias, ¿sí? Simplemente porque es que tenían el poder. Si Trump no permite que la razón vuelva a ser utilizada como un argumento, como una forma de resolver conflictos, eso termina en guerra. Pero ¿Sí? ven, Y déjame eso, yo un segundo, sí, porque es que has tocado demasiados temas importantes en estos dos últimos 3 minutos. Bueno, Trump plantea mucho el sentido común y sí, hay que algo, es la digamos, razón, al final del día es la razón, es que claro, usamos la razón. pero es una razón natural, es la razón natural, es la razón, digamos, más fácil de compenetrarse con el mundo de la realidad. Es la que más acertadamente está cerca a la verdad, porque no le está poniendo arandelas ni nada de eso. Entonces es un punto bien interesante que tocas, pero hay otro que no puedo dejarlo en el aire, y es cuando hablaste de Rawls, de Alexi, de Dworkin, de todos estos personajes, porque en el fondo, mira, yo lo que creo es lo siguiente, yo no, por ejemplo, yo no metería tanto a Alexi en el tema como lo tratas de poner tú tan perverso, aunque sí, es decir, porque al final del día no va a conseguir lo que él de pronto quisiera. Yo creo que Alexi tiene una buena intención en la formulación del lenguaje para que no nos matemos en las reglas de la discusión práctica. Entonces es permitir que de alguna manera los conflictos que tengamos nosotros, los seres humanos, frente a las diferentes posiciones morales que hay en juego, y en esto me estoy hablando de tantas cosas que están en juego en las sociedades, pues hombre, en vez de matarnos, tratemos de imponer unas reglas o de proponer unas reglas que las dos partes enfrentadas puedan seguir. Claro, estoy de acuerdo contigo en algo, son reglas formales y en el sentido del fondo no te dicen mayor cosa, y ahí es donde estoy de acuerdo contigo. Por lo menos digamos que le concedo a Alexi esa idea de que nos puede conducir a un diálogo racional bien estructurado. Yo veo que la Corte Constitucional colombiana, por ejemplo, hay sentencias en las cuales ni siquiera cumple con reglas de argumentación al estilo propuesto como Alexi. O sea, ¿cómo estará de Pero es que esa es grave? la misma, pero es que esa es consecuencia del propio Alexi. Es que, ¿por qué hay que seguir las reglas de Alexi? ¿Por qué no hay que seguir otras reglas? Es No, que no, ya, no. ya cuando uno empieza Pero es a que no son proponer solo de reglas Alexi, para pero reunir la no. verdad con la Pueden ser mentira, reglas, pueden ser reglas de retórica o de los tópicos de Aristóteles, porque todo esto se va a remontar allá. La diferencia entre Alexi y Aristóteles, que es la misma diferencia entre Kant y Aristóteles, y es aquí donde va mi punto y mi crítica central, que también tuve yo una discusión con algún profesor muy querido, que ve en Alexi un cierto naturalismo, una cierta inclinación al derecho natural. Yo no lo veo. Él lo llamaba algo así como un derecho natural formalista, pero si es un derecho natural formalista, es un derecho natural finalmente que no me sirve para mayor cosa, porque el derecho natural formalista, el derecho natural te reclama forma, pero te reclama sobre todo fondo, te reclama ambas cosas. Entonces ahí está mi crítica a las reglas de la discusión práctica, y es que no parten de contenidos objetivos. Es más, una de las personas que es que contribuye, niegan la verdad, al final del día niegan la verdad. claro, una de las personas que más contribuye a esta discusión de Rawls, de Alexi, de Dworkin, es Aulis Aarnio, que es un autor también muy importante, y él lo plantea directamente, porque él se hace la pregunta, ¿cuál es el problema moral de fondo de las reglas de la discusión? Y él dice, no podemos asumir un punto de vista moralmente objetivo, sino axiológicamente relativista, así sea moderadamente. Es un relativismo axiológico moderado. Y ahí es donde está, cuando nosotros tuvimos un episodio de relativismo, por más moderado que sea, corre el gran riesgo de que cualquier cosa quepa allí, dependiendo de quién, al final del día, de las mayorías de la sala, de las mayorías del Congreso, Del de las poderoso. mayorías del pueblo. A eso me refiero, a que si tú no tienes como referente la verdad, ¿sí? Entonces tienes que admitir a todo el mundo y al final, ¿cómo vas a decidir por dónde va a salir una sociedad? Por el Pero poder. no, pues Y claro, esa dinámica del poder, pero inevitablemente si tú, conduce a la violencia. Pero si tú metes en las reglas de la discusión a Aristóteles y a la virtud y al bien humano básico, por ejemplo, de Claro, pues meto Phillips, la verdad, es que metes meto la la verdad, verdad. metes los primeros principios de la Bueno, razonabilidad práctica, metes la ahí verdad. está, entonces por eso, Exacto. Alexi, es que no, tú estás haciendo un ejercicio que me parece, digamos, encomiable y es tratar de rescatar en Alexi algo como para generar un diálogo con la contraparte. Pero lo que yo te estoy diciendo es que ese ¿Eh? ejercicio
lo Tú sabes, está suavizando, Alexi porque es que estaba, precisamente el valor de Alexi es que renuncia a eso que ya habíamos decantado, y es que la verdad es un valor sustancial y fundamental para cualquier teoría de la argumentación. sí. Alexi no. Alexi parte de que como no hay verdad, entonces yo voy a proponer unas reglas que nos van a conducir a resolución, a solucionar No, no es que en razonablemente Alexi los no haya argumentos, pero verdad. no, porque es que si al final del día tu verdad y mi verdad son lo mismo, y resulta que la tuya es mentira y la mía es verdad, ¿sí? Como valen lo mismo y no hay cómo resolverlo por las reglas de argumentación, alguien le tiene que poner la mano al otro, ¿sí? Y eso necesariamente conduce a la violencia. Entonces, yo sí creo, pues, y bueno, y es que la Alexi corte no te misma, aceptaría ese punto, Rami. Créeme ¿bien? que no. Alexi no te aceptaría ese punto. Bueno, pues Porque precisamente estarías, le tendría que mostrar cómo la Corte Constitucional, que parte de esas reglas de argumentación en la primera Corte, donde estaban Carlos Gaviria Díaz y todo eso, termina dándose cuenta de que es que las reglas de Alexi eran unas reglas, pero que puede poner otras, que sí, se lo que puede pasa es inventar que otras. las La reglas, misma Corte termina diciendo en las últimas sentencias de aborto, es que lo que tú estabas diciendo es 20 años después es chistoso porque ya no es teoría, es realidad. Y entonces, la misma Corte en la última sentencia de aborto que amplió a todas las causales siempre y cuando se aborte antes de las 24 semanas, ¿sí? Que eso es un cambio de jurisprudencia, ¿sí? Un cambio radical de jurisprudencia. En la misma sentencia donde cambia la jurisprudencia, introduce una noción de cosa juzgada constitucional totalmente absurda, sí, es que es que una corte haría que se arbitraria. La revolcaran Corte Constitucional colombiana es todos arbitraria. Sí. los magistrados de la Corte Constitucional de ahí para atrás. Entonces tú me dices que es que Alexi no estaría de acuerdo, que se revolcaría frente a mí y decir eso. Pues yo le digo, vea, es que su engendro, ¿sí? Fue utilizado por la Corte Constitucional colombiana para hacer lo que le da la gana. Hoy en día la Corte Constitucional ni siquiera es un depósito de la justicia en Colombia, es un órgano político más, y es un órgano político perverso porque ni siquiera está elegido democráticamente. Entonces Así no es. o sea, su intención podía ser muy bonita y todo eso, pero yo le diría, no, cuando usted renuncia a la verdad, ya su intención es Pero eso cuestionable. se aplica también no solo de Alexis, sino de los jueces que tenemos la desafortunada forma de tener y de soportar en Colombia, no todos, porque hay dos muy buenos ahí, pero la mayoría de jueces constitucionales en Colombia son pésimos, y pésimos desde la perspectiva del talante moral que uno quisiera encontrar en los jueces. Sí, Podríamos hacer solo un episodio incoherencia. más. Es que es como Groucho Sí. Marx, estos son mis principios, ¿no le gustan? Bueno, tengo otros. Sí, es Rami, así. se nos está yendo muy Pero largo. sí, no, y quería terminar con esto, este pedacito de lo políticamente correcto como herramienta. Y es que no solo es lo que estamos diciendo que efectivamente se vuelve una herramienta del poderoso, sino que ya estamos identificando formas de hacerlo exigible. Y ahí entonces nosotros queremos proponer que hay dos formas de exigibilidad de lo políticamente correcto. Una es la forma suave o el soft enforcement, lo podríamos decir que es un poco lo que viviste tú, y era que dijiste un comentario que era razonable, que tenía inclusive, ahí sí, la intención de apelar a la verdad, de decir, hombre, pilas, que esto no es un tema de burla, porque detrás hay una afectación de la salud, ¿sí? Y eso se vuelve entonces suficiente para que en un contexto altamente politizado, totalmente emocional, como es la radio, todo esto, en mitad de un debate político sobre un tema también emocional que era la adopción homosexual, entonces se cancela, ¿sí? Se señala, se despide a las personas, se silencia al que tiene el valor de hablar para silenciar, como en tu caso, a toda una institución durante varios años, digamos que cortarle los pies a la contraparte para que no pueda seguir hablando, que es también lo que están tratando o lo que trataron de hacer con Charlie Kirk. Lo que pasa es que ya tenemos una sociedad un poco más consciente de que al matar a uno están generando una limitación para toda la sociedad, y entonces todo el mundo salió a hablar, ¿sí? Y hoy en día hay muchas personas que tienen en su corazón la idea de que no,
si yo tengo una opinión, la digo, ¿sí? Y la digo de la manera en que pueda, en Facebook, en Instagram, en lo que sea, y lo digo. Y hoy hay más valor gracias a la muerte de Charlie Kirk. Pero la idea es esa, el soft enforcement es básicamente con hacerle daño a uno o a otro, a figuras visibles, ¿sí? Lograr el silenciamiento de todo el mundo de ahí para atrás. Y ya el paso más difícil, que es la exigibilidad dura, el hard enforcement que proponemos nosotros, es cuando este tema se vuelve ya elemento legal, ya se introduce en las leyes, en las reglas, en los contratos de trabajo, en las constituciones. Y todo esto aparece a través de un concepto que es el hate speech, ¿no? Y es que Terrible. hay lo que sea contrario a lo politically correct se convierte en discurso de odio. Es la Y que... entonces el malentendimiento del political correct como una forma de misericordia, como lo veíamos, que no es una misericordia, sino es una reducción absurda, formal, que al Así es. final ni siquiera tiene preocupación por el otro, lo convierten ahora por oposición en una forma de ataque. Entonces, no es misericordia, pero dicen que si uno no lo hace, entonces se está atacando y entonces se está volviendo antiderechos, se está volviendo una persona que promueve la división, que promueve el odio, que promueve la agresión. Y esto ya es gracioso. O pues no gracioso, ya es el mundo al revés. Y es que entonces, por defender la verdad, porque partimos de la idea de que lo políticamente correcto esconde una mentira, ¿sí? Disfraza una mentira para hacerla, para darle apariencia de realidad. Entonces, el que defiende la verdad por el mero hecho de ir en contra de lo políticamente correcto, entonces se vuelve ahora un agresor, y un agresor que debe ser encarcelado, que debe ser multado y que en últimas debe ser perseguido con el rigor del Estado para que no pueda seguir reproduciendo esa verdad que termina amenazando esa mentira impuesta por lo políticamente correcto a través Claro. del poder del Estado. Y eso es la etapa más grave en la que estamos hoy en día. O sea, si usted hoy en un caso en Colombia no dice niños, niñas y adolescentes, el juez puede perfectamente llamar la atención y decirle usted a qué se está refiriendo. El sujeto Claro. es NNA, Claro. no una niña o un niño. Estamos en la criminalización del pensamiento, en una etapa, viviendo una de las peores etapas en estas democracias disfrazadas, porque son democracias disfrazadas, no reales, y que tú también lo planteaste ahora. En Estados Unidos, si Kamala Harris gana esa presidencia, estaríamos, yo no sé si en guerra. Yo conté una vez cómo aquí hubo un movimiento en Texas para separarse, porque Texas por la constitución creo que es el único estado que tiene una cláusula de separación en caso de emergencia, que la querían impulsar precisamente porque el americano promedio, el americano promedio es muy distinto, tiene el First Es Amendment, cristiano. lo tiene en su corazón metido y arraigado. El americano detesta la imposición de códigos de pensamiento, detesta profundamente, y más el texano, bueno, y digamos el sureño como tal. Rami, terminemos. ¿Cómo podemos enfrentar y cómo podemos responder a este veneno asqueroso de la corrección política auspiciada por cortes o por gobiernos o por medios de comunicación? Yo diría, Rami, como primera medida, nosotros tenemos un maestro, tenemos un foco, tenemos una síntesis de vida de alguien que nos dijo que él era la verdad y que habló la verdad sin corrección política. Incluso nos enseñó que, lo dijimos creo que en el episodio pasado, que tu sí sea sí y tu no, no. Y esto me lleva a mí a hablar un poco de un tema, Rami, que es la coherencia. Nosotros tenemos que partir de ahí. ¿Cómo se enfrenta la corrección política? Se enfrenta primero siendo coherentes entre lo que se piensa, entre lo que se dice y lo que se hace. Y San Agustín, por ejemplo, frente a este tema del sí, sí, no, no, él lo va a analizar, digamos, desde la perspectiva de cómo es de importante articular en cada uno de nosotros pureza interior,
que incluso nuestras, lo dicen algunos de los comentarios, que incluso nuestras palabras reflejen la verdad del corazón. Fíjate que la corrección política, y tú lo planteaste en varias oportunidades, esconde algo. El ideólogo, la corte, como quiera llamarlo, está escondiendo. El tirano siempre está modificando la realidad porque no quiere y no le gusta que la realidad sea presentada como es. Entonces, por eso la tiene que acomodar o amoldar a sus ideas. Esto es completamente contrario al planteamiento cristiano, porque el planteamiento cristiano es que nuestro hablar sea tan veraz y confiable que un sí o un no baste para el otro. El lenguaje, con otras palabras, debe reflejar la integridad del alma. No mentir no solamente se convierte en un mandamiento de la iglesia o de Dios, sino que se convierte en un aspecto de la integridad humana. No, cuando uno habla de la interrupción voluntaria del embarazo, está diciendo un engaño tan grande precisamente porque está acomodando una serie de circunstancias o de palabras para que no suene tan mal. Es lo que yo en otro episodio llamaba, ¿cómo se dice con los mafiosos cuando lavan dinero? Aquí lavando culpas. Los abortistas les encanta lavar culpas a punta de lenguaje, porque no es otra cosa distinta. Lo mismo lo que quieren imponer la cárcel a quienes piensen distinto es porque les incomoda la verdad. Y es lo que más, digamos, es lo más bonito del tema. ¿Por qué la vamos a ganar nosotros? Nosotros vamos a ganar este tema y la estamos sufriendo ahora, pero vamos a ganar este tema precisamente porque lo que nosotros expresamos, cuando uno habla la verdad, uno está derrumbando digamos, los resguardos psicológicos que tienen estos personajes, Ram. Coherencia, mi primer punto es eso, ser coherentes y decir la verdad. Una segunda recomendación para enfrentar el lenguaje de lo políticamente correcto es reconociendo que se vende como una falsa misericordia, una falsa empatía, entender que la verdadera misericordia, es decir, el acto de ponerse en los pies del otro, de sentir con el corazón la miseria del otro, la verdadera misericordia, es hablar con la verdad. Porque efectivamente no solo sabemos que la verdad nos hará libres y eso es una realidad, es decir, siempre que uno dice la verdad, por difícil que sea, al final sale victorioso porque la verdad se defiende por sí misma, ¿sí? Y porque la verdad genera libertad. Cuando yo he tenido la posibilidad de defender la verdad, al final siempre está uno libre porque no tiene ningún compromiso, porque es que la verdad se defiende sola, no necesita ni siquiera de mí para defenderse, ¿sí? Y si yo no estoy, pues vendrá otro y lo dirá, ¿sí? Si a mí me hacen algo, pues otro vendrá y lo repetirá y no es indispensable, entonces soy libre. Entonces la verdad nos hace libres, pero efectivamente al enfrentar al que sufre, al de la minoría, inclusive la comunidad del alfabeto, al amigo que tiene un problema con su hijo homosexual o trans o lo que sea, hablar con la verdad es la verdadera misericordia. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Y es efectivamente identificar ese dolor, identificar qué es lo que le duele a la otra persona, porque está empeñada en taparle a realidad, ¿sí? ¿Cuál es el dolor que quiere esconder, que quiere postergar? ¿Cuál es la consecuencia que no quiere enfrentar de manera inmediata, sino que la quiere esconder, llevar a un lado? Y entendiendo eso, hablarle con la verdad es el acto principal de misericordia, porque probablemente vamos a ser las únicas personas en la vida de esa persona que le diga la verdad y que le dé por lo menos una alternativa para resolver su situación. Y eso es fundamental. Entonces, la segunda, yo diría que la verdadera misericordia es hablar con la verdad. Buenísimo. Tercero, brevemente, lo dijimos en algún episodio cuando describíamos las ideologías. Las ideologías tienen como punto de partida para este tema de la corrección política el prohibition of questioning. Le prohíben a uno interrogar. Pues bien, la contramoneda es preguntemos. Hay que, para vencer la corrección política, volvamos a recuperar la importancia de la pregunta, de la interrogación, porque con las preguntas vamos a correr el velo de lo políticamente correcto.
porque con las preguntas vamos a entender qué es lo que se está escondiendo, Rami. Yo diría como último, cuarto y última recomendación es este tema de la rectitud de intención. Siempre que estemos frente al obstáculo o al reto del lenguaje de lo políticamente correcto, preguntémonos para qué lo vamos a utilizar, si es que lo vamos a utilizar, ¿no? Y ¿lo vamos a utilizar para quedar bien? ¿Lo vamos a utilizar para ser aceptados? ¿Lo vamos a utilizar para que no nos señalen o para evitar consecuencias negativas? Si esa es la intención con la que vamos a utilizar, simplemente estamos siendo esclavos, ¿sí? Y esa esclavitud la vamos a pagar muy cara, porque la pagaremos en nuestro trabajo, la pagaremos en nuestro reflexión sobre lo que hemos hecho frente a la vida, en el testimonio que estamos dando, en la idea que van a tener los cercanos a nosotros de lo que nosotros hicimos y de lo que nosotros creímos. Los que somos padres, si caemos en el lenguaje de lo políticamente correcto, lo que le estamos transmitiendo a nuestros hijos es horrible, porque quiere decir que somos esclavos, somos peones de un sistema al que no sabemos cómo enfrentar y le tenemos tanto miedo que nos rendimos aún en lo mínimo, que es la forma en que definimos la realidad, en que designamos la realidad a través del lenguaje. Estamos siendo mentirosos en esa designación y en esa utilización del lenguaje. Entonces, eso es lo primero, saber cuál es nuestra intención. Y segundo, si reconocemos que hay riesgos en utilizar el lenguaje, en no utilizar el lenguaje políticamente correcto, en hacerle frente a eso, que valga la pena y hacerlo con coraje, con real rectitud de intención y una rectitud de intención seria. Lo veíamos en alguno de los episodios, cuando lo que hacemos busca darle gloria a Dios, busca el bien de las almas y busca nuestra propia santificación. Si tenemos esas tres casillas chequeadas, adelante, hagámosle frente a lo políticamente correcto con la verdad y garanticemos que nuestra intención haga que ese acto, que en muchos casos se vuelve heroico, tenga sentido y trascendencia, no solo en el plano humano, sino también para nuestra alma. Es que en el fondo, Rami, la lucha contra la corrección política es la lucha contra la mentira. Y en ese sentido, la mentira es una... No se nos olvide también el tema de dónde proviene la mentira. Y más en la mentira articulada de la manera como la encontramos nosotros. Cuando el diablo habla, como decía Jesús, de lo que sabe hablar. ¿Y qué sabe hablar el diablo? Lo que proviene de su propia naturaleza, la mentira. Es de la esencia de lo demoníaco, la mentira. Y en eso están las ideologías. A todos, muchas gracias. Estamos más que nunca metidos en esta batalla por el lenguaje, que es una batalla por el alma de la civilización. No cedamos sin odio, no mintamos, decir la verdad con amor y sin miedo. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy, Rami. Muchas gracias y bendiciones. Muchas gracias, Gabriel. Feliz noche para todos. Dios los bendiga. Chao, chao. Si este proyecto te gustó, suscríbete ahora. Hazlo ya. Por favor. Es gratis. Nos queremos pensionar.